las palabras conceptuales, es decir, las palabras que tienen un significado importante, un significado contundente dentro del contexto oracional. Vamos a explicarlo a través de unas diapositivas para luego pasar a la práctica. Lo que voy a hacer en este momento es compartir con ustedes mi pantalla para poder explicar el tema de esta semana. A ver. En este momento deben estar ustedes observando mi pantalla. ¿Qué repasaremos hoy? Las categorías gramaticales. Palabras conceptuales. Vamos a ver, aumentar el zoom. ¿Qué repasaremos hoy? Las categorías gramaticales. Palabras conceptuales. Las categorías gramaticales se refieren a las clases de palabras, jóvenes. ¿Cuáles son las clases de palabras? Podemos clasificarlas de dos formas, palabras conceptuales y palabras no conceptuales. ¿Cuáles son las palabras conceptuales? Son todas aquellas palabras que sí presentan un significado importante, es decir, son las palabras que sí tienen lexema. Ya sabemos lo que es un lexema. Las palabras no conceptuales son aquellas que no tienen lexema, solamente tienen morfemas gramaticales. Por lo tanto, su significado es limitado. Las palabras conceptuales tienen un significado independiente de las actuales, no tienen significado fuera de la oración. Dentro de la oración adquieren cierto grado de significado. ¿Cuáles son las palabras conceptuales? El sustantivo, el adjetivo, el verbo y el adverbio. ¿Cuáles son las palabras no conceptuales? La preposición, la conjunción, el artículo y el pronombre. Un ejemplo de palabra conceptual, yo podría decir un sustantivo, por decir la palabra perro. Perro es un sustantivo y perro tiene significado de manera independiente, como también tiene significado dentro de la oración. La oración puede ser el perro ladra en la noche. Claro que la palabra perro tiene significado. Y fuera de la oración también lo tiene. Solamente la palabra perro se genera un signo lingüístico en mi mente, o sea, tiene significado. En cambio, las palabras no conceptuales, voy a poner como ejemplo la conjunción. Yo sé que la palabra y es una conjunción. La palabra y dentro de la oración tiene significado gramatical. Por decir, María y Pedro se aman. Ya, la palabra ahí tiene un significado ahí de unión. Pero la palabra ahí, fuera del contexto oracional, si yo la veo fuera de la oración solamente ahí, no tiene significado. Esa es una palabra no conceptual. Otra clasificación de las palabras. Hablamos de palabras variables y palabras invariables. Las mismas palabras que estamos trabajando se pueden clasificar en palabras variables y palabras invariables. ¿Cuáles son las palabras variables? Las palabras variables son aquellas que pueden tener morfemas flexivos. ¿Y cuáles son esos morfemas flexivos? Aquellos morfemas que indican accidentes gramaticales, género, número, en el caso del verbo, tiempo, modo. Ya. Palabras variables, palabras invariables. Palabras variables, aquellas que tienen morfemas flexivos. Por decir, el sustantivo. Yo tengo el sustantivo gato y puedo cambiarla a femenino y puede ser gata. Puedo cambiarla a plural, puede ser gatos, gatas. Ya. Yo tengo el verbo trabajar, y puede estar en presente, trabajo, puede estar en futuro, trabajaré, puede estar en pasado, trabajé. A eso se refiere que son palabras variables, es decir, que presentan morfemas flexivos, o sea, accidentes gramaticales. Y las palabras invariables son aquellas que no varían, que no tienen morfemas flexivos. ¿Cuáles son las palabras variables? El sustantivo, el adjetivo, el verbo, el artículo, el pronombre. Las palabras invariables, la preposición, la conjunción y el adverbio, nunca van a variar porque no tienen género, no tienen número, no tienen accidentes gramaticales. Un ejemplo de preposición, tengo la palabra con. Un pan con mantequilla. La palabra con es una palabra, es una preposición. Y a la vez es una palabra invariable. ¿Por qué? Porque yo no le puedo cambiar de género a la palabra con. No le puedo poner número. Con es plural, no la puedo pluralizar. Entonces, a eso se refiere que son palabras invariables, que no varían, no tienen accidentes gramaticales. Vamos a comenzar con la teoría del sustantivo.
¿Qué es el sustantivo? Criterio sintáctico. Es aquella clase de palabra que cumple la función privativa del núcleo del sujeto. Desde el punto de vista sintáctico, el sustantivo cumple la función del núcleo del sujeto. Veamos la oración. La enfermera trabaja mucho. Para reconocer el sujeto, al verbo le pregunto ¿quién? ¿Quién trabaja mucho? La enfermera. La enfermera es mi sujeto. ¿Y cuál es la palabra más importante de este sujeto? Enfermera, porque es la palabra que tiene el significado más importante de todo este sujeto. Enfermera tiene que ser el núcleo. ¿Y qué cosa es enfermera? Es el nombre de una determinada profesión. Por lo tanto, todo nombre es un sustantivo. Acá se cumple la teoría. El sustantivo es aquella clase de palabra que cumple la función privativa del núcleo del sujeto. Privativa quiere decir que es una función exclusiva del sustantivo. También cumple la función privativa de aposición, objeto directo, objeto indirecto, agente. El sustantivo cumple funciones no privativas de núcleo del predicado, predicativo y término de circunstancial. Ya. Te pueden preguntar en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas no es una función privativa del sustantivo, una función exclusiva? Tú ya sabes que el sustantivo es núcleo del sujeto. El sustantivo también puede ser núcleo de la posición. El sustantivo puede ser núcleo del objeto directo. El sustantivo puede ser núcleo del objeto indirecto. El sustantivo puede ser núcleo del agente. Ya está. Pero también podría ser núcleo del predicado, núcleo del predicativo y término del circunstancial. Pero estas son funciones no privativas, o sea, no exclusivas del sustantivo. Otras palabras también cumplen la función de núcleo del predicado, como el verbo. Predicativo, como el adjetivo, también cumple la función. Término de circunstancial, como los adverbios. ¿Ya? Entonces, funciones privativas quiere decir funciones exclusivas y son núcleo del sujeto, aposición, objeto directo, objeto indirecto, agente. Esas son las funciones privativas del sustantivo. Criterio semántico, más fácil. Es la palabra que designa a personas, animales o cosas. Ejemplo, cuaderno, Perú, niño, casa, Raúl, León. Todo lo que existe, jóvenes, tiene un nombre. Todo nombre es sinónimo de sustantivo. Esto tiene un nombre, se llama cuaderno. Mi país tiene un nombre, se llama Perú. Este ser tiene un nombre, se llama niño. Esta cosa tiene un nombre, se llama casa. Mi papá tiene un nombre, se llama Raúl. Este animal tiene un nombre, se llama León. Todo nombre es un sustantivo. Es la palabra que designa personas, animales, cosas, fenómenos, etc. Clases de sustantivos. Vamos a recordar lo que han visto en primaria. Por su naturaleza, los sustantivos pueden ser concretos, los sustantivos pueden ser abstractos. Concretos son aquellos que tienen existencia independiente en la realidad. Son los que podemos percibir por nuestros sentidos. Ejemplos de sustantivos concretos: roca, papel, televisor, reloj, computadora, laptop. Ya. Todo lo que puedo percibir por alguno de mis 5 sentidos vendrían a ser sustantivos concretos. Tienen existencia independiente en la realidad. En cambio, los sustantivos abstractos son aquellos que no tienen existencia independiente en la realidad, porque dependen de la existencia de los sustantivos concretos. No los podemos percibir por nuestros 5 sentidos. Ejemplo, el amor, el rencor, la esperanza, la honradez. El amor no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo leer. Ya no los podemos percibir por nuestros 5 sentidos. Esos son los sustantivos abstractos. Se dice que no tienen existencia independiente en la realidad. ¿Por qué? ¿De qué depende el rencor? ¿Por qué no tienen existencia independiente? El rencor depende de que exista una persona que lo sienta. O sea, la persona es un sustantivo concreto. Los sustantivos abstractos dependen de la existencia de los sustantivos concretos. Alguien me decía por ahí, profesor, ¿la belleza es un sustantivo concreto o abstracto? Para mí es concreto, profesor, porque la belleza la puedo percibir a través de la vista. ¿Es concreto entonces? No, la belleza es abstracta. ¿Por qué? Porque depende de la existencia de las cosas bellas. Es abstracta, sí, la belleza. Tú no puedes separar la belleza de ese cuadro que estás mirando. Ese cuadro tiene una belleza, ya. No puedes separar la belleza del cuadro. Por consiguiente, la belleza es un sustantivo abstracto. Profesor, la blancura es un sustantivo concreto porque yo lo puedo percibir por la vista. No, la blancura es un sustantivo abstracto también, pero yo puedo decir la blancura de la nieve. Nieve es un sustantivo concreto y la palabra blancura depende de la existencia de la nieve. No puedes separar la blancura y la nieve, no la puedes separar. ¿Por qué? Porque la blancura es un sustantivo abstracto. Otra clasificación de los sustantivos por su extensión. Los sustantivos pueden ser comunes, sustantivos propios. Qué fácil. Sustantivos comunes son los que designan de manera general a los seres de una misma especie. Se escriben con minúscula. Ejemplo, niño, perro, ciudad. Los sustantivos comunes se escriben con minúscula.
son los nombres de las cosas, de los seres, pero que se escriben con minúscula. A esta persona de 8 años, le llamo niño. A este animal que dice wow, le llamo perro. A, a esta población le llamo ciudad. Ya, ya. Niño, perro, ciudad son sustantivos comunes. De la misma manera, lapicero, pared, televisor, sustantivos comunes porque los escribo con minúscula. Designan de manera general a los seres de una misma especie. De manera general, yo no sé de qué niño estoy hablando, de manera general. ¿De qué perro estaré hablando? No sé, de manera general designan a los seres de una misma especie. Sustantivos propios son los que designan a un ser en forma particular para diferenciarlo del resto de esa especie. Se escriben con mayúscula, qué fácil. Entonces, a este niño lo quiero diferenciar del resto de su especie, un sustantivo propio, se llama Pepe. A este perro lo quiero diferenciar del resto de su especie, un sustantivo propio, lo llamo peluchín. Quiero hablar específicamente de una ciudad para diferenciarla del resto, pues hablo de París. París. Ya está. Sustantivos propios se escriben con mayúscula. Los sustantivos comunes pueden ser a su vez sustantivos individuales y sustantivos colectivos. Los sustantivos individuales son aquellos que designan a un solo ser. Ejemplo, cerdo, isla, delincuente, voz, actor, individuales, porque designan a un solo ser. En cambio, los sustantivos colectivos son aquellos que en singular, designan a un conjunto de seres. Un conjunto de cerdos, una piara. Un conjunto de islas, un archipiélago. Un conjunto de delincuentes, una gavilla. Un conjunto de voces, un coro. Un conjunto de actores, elenco. Piara, archipiélago, gavilla, coro, elenco, son ejemplos de sustantivos colectivos. ¿Sí? Porque en singular designan a un conjunto de seres. Yo no puedo decir que un sustantivo colectivo esté en plural. El sustantivo colectivo de cerdo, profesores, cerdos. No, 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 no. Tiene que estar en singular. El sustantivo colectivo de cerdo es piara. Bien, seguimos. Vamos al criterio morfológico. ¿Qué nos dice el criterio morfológico? El sustantivo es una palabra variable, variable, ya le hemos mencionado, variable, porque presenta accidentes gramaticales de género, masculino y femenino, y número, singular, plural. Ya, accidente gramatical de género y número. Por eso el sustantivo es una palabra variable. Ejemplo, tengo el sustantivo gatas, que puede ser gato, que puede ser gatos, que puede ser gata. Me doy cuenta cómo el sustantivo varía en cuanto a género, femenino, masculino, y en cuanto a número, singular, plural. La S hace que sea plural, que esté hablando de más de uno. Esos son los morfemas flexivos. Entonces, desde el punto de vista morfológico, el sustantivo es una palabra variable porque presenta accidentes gramaticales de género y número. Clases de sustantivos por su origen. Los sustantivos pueden ser primitivos o pueden ser derivados por su origen. Esta es una clasificación desde el punto de vista morfológico. Los sustantivos primitivos son aquellos que son la base para la formación de nuevas palabras. Ejemplo, sombra, pan, casa, campo. Estos son los sustantivos primitivos. Sirven de base para la formación de nuevas palabras. No tienen ni prefijos ni sufijos. Esos son los sustantivos primitivos. Aquellos que no tienen ni prefijos ni sufijos. En cambio, los sustantivos derivados son aquellos que provienen de otro sustantivo. Del sustantivo sombra nace la palabra sombrero. Le agregué el sufijo ero. Del sustantivo pan nace la palabra panetón. Del sustantivo casa nace la palabra caserío. Del sustantivo campo nace el sustantivo campesino. Sombrero, panetón, caserío, campesino son ejemplos de sustantivos derivados. Los sustantivos derivados se subdividen en 5 clases. Pueden ser más, pero principalmente son 5. Sustantivos derivados se subdividen en 5 clases. Y pueden ser aumentativos. Fácil, te das cuenta que un sustantivo es aumentativo cuando tiene un sufijo aumentativo. Nosotros hemos trabajado el sufijo aso. ¿Te acuerdas que la semana pasada decíamos perrazo, gatazo? Ya. El sufijo aso es un sufijo aumentativo. Pero no solamente aso es un sufijo aumentativo, también puede ser cuando el sustantivo termina en el sufijo on, ote o erón. Cabezón, sustantivo aumentativo. Animalazo, hijote, caserón, sustantivo aumentativo. Sustantivo diminutivo, fácil, cuando ese sustantivo tiene un sufijo que indica pequeño, que indica diminutivo. Es decir, puede ser el sufijo illo, puede terminar en ito, puede terminar en ico y en otras terminaciones más de acuerdo al tipo de sustantivo. Ejemplo, de pájaro, pajarillo. Y yo digo pajarito, ya también. De hermano, hermanito. De rato, ratico. Ya. Sustantivos diminutivos.
Sustantivos despectivos son los que indican desprecio. Tienen la terminación aco, ucho, usa, ete, etc. Ejemplo, de pájaro era pajarillo el diminutivo, el sustantivo despectivo sería pajarraco. Ah, termina en aco, indica desprecio. Paliducho, gentuza, regordete. Ah, ya, ya, ya. Son sustantivos despectivos porque indican desprecio, discriminación. Sustantivos patronímicos son los apellidos que en la Edad Media se derivaron de los nombres de los padres. Ejemplo, de Rodrigo nace Rodríguez. Rodríguez, estos apellidos son sustantivos patronímicos. Si te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un sustantivo patronímico? Tú tienes que buscar un apellido que derive de un nombre. De Fernández, Fernando. Ah, ya. Del nombre Fernando nace Fernández. En la Edad Media, a la familia de Fernando, que hizo algo muy importante o que era jefe del hogar, no había cómo llamarles, pues se le llamó los Fernández y nace el apellido. A la familia de Rodrigo no había cómo llamarle, pues se le llamó los Rodríguez y nace el apellido Rodríguez. Y así sucesivamente, ¿no? De Hernando nace el apellido Hernández. De Diego nace el apellido Díaz. Bien. Tenemos luego los sustantivos gentilicios. Es aquel que indique el país de o región de origen. Ejemplo, de Perú, peruano. Peruano es un sustantivo gentilicio. De Puno, puneño. Puneño es un sustantivo gentilicio. Son los que indican origen. Clases de sustantivos según el género. Ya, a ver. ¿Cuál es la clasificación de los sustantivos según el género? Uy, existen muchas clasificaciones. Vemos las principales, nada más las que nos interesan. Sustantivos heterónimos. Es el que señala el masculino y a su correspondiente femenino usando nombres distintos. Señala al masculino y al femenino usando nombres distintos. Yo sé que el sustantivo femenino de niño es niña. Es el mismo nombre, solamente he cambiado el morfema flexivo. Niño, niña. Pero existen sustantivos heterónimos, donde para cambiar de género hay que cambiar de palabra. El sustantivo masculino es caballo. El femenino de caballo no es caballa. No es caballa, es yegua. Entonces, caballo y yegua son sustantivos heterónimos, porque existe un nombre diferente para el femenino y un nombre diferente para el masculino. Sustantivo femenino de toro no es tora, es vaca. Sustantivo femenino de padre es madre. Sustantivo femenino de yerno es nuera. Ya. Estas palabras son sustantivos heterónimos. ¿Por qué? Porque existe un nombre diferente para el masculino y un nombre diferente para el femenino. ¿Ya? Eso se llama sustantivos heterónimos. Te pregunta del examen, ¿cuál de las siguientes alternativas tiene un sustantivo epiceno? Qué fácil. Es el sustantivo de forma fija, es decir, siempre será masculino o femenino. Para especificar el género es necesario agregar las palabras hembra o macho. Ese es un sustantivo epiceno, es decir, son sustantivos que existen de forma fija. Siempre serán masculinos o femeninos. Y para saber a qué género es, masculino o femenino, pues le agrego la terminación hembra o macho. Se refiere a animales específicamente a los sustantivos epicenos jóvenes. Por decir, la palabra delfín siempre va a ser el delfín, o sea, va a ser un sustantivo masculino. No puedo decir la delfina, no, es el delfín. Y para indicar que el género masculino o femenino, le agrego la palabra macho o le agrego la palabra hembra. El delfín macho, el delfín hembra. El delfín macho, el delfín hembra. La jirafa macho, la jirafa hembra. La palabra jirafa siempre va a ser femenino, siempre va a ser la jirafa. Y para indicar el género, pues agrego la terminación macho, hembra. La jirafa macho, la jirafa hembra. Igual existe un animal que se llama hiena, ¿no? La hiena siempre va a ser femenino, la hiena macho, la hiena hembra. Esos son sustantivos epicenos, los que necesitan que le agreguemos la terminación macho o hembra para hablar de su género, masculino o femenino. Está sencillo. Vamos ahora a la teoría del adjetivo. ¿Qué es el adjetivo? Criterio sintáctico. El adjetivo es la palabra con capacidad para funcionar como modificador directo del sustantivo. Ejemplo, la niña amable jugaba vóley. Para reconocer el sujeto, pregunto al verbo quién. ¿Quién jugaba vóley? La niña amable. La niña amable. Todo esto es mi sujeto. El núcleo del sujeto es la palabra más importante de este sujeto. Y la palabra más importante es niña. Viene a ser el núcleo del sujeto y yo sé que todo núcleo del sujeto es un sustantivo. ¿Qué me dice acá? El adjetivo es la palabra con capacidad para funcionar como modificador directo del sustantivo.
La palabra amable está al lado del núcleo del sujeto y está modificando el significado de niña. Una cosa es niña y otra cosa es niña amable. Una característica de la niña. Ese significado entonces se amplía, se modifica gracias a este adjetivo. La palabra amable es un adjetivo y ¿qué función cumple? Modificador directo del sustantivo. El adjetivo es la palabra con capacidad para funcionar como modificador directo del sustantivo. Esa es su función. Ahora, el adjetivo cumple funciones no privativas del núcleo del predicado y predicativo. ¿Cuál es la función privativa del adjetivo? La función privativa del adjetivo es ser modificador directo del sustantivo. ¿Y cuáles son funciones no privativas, no exclusivas del adjetivo? Pues puede ser núcleo del predicado y puede ser núcleo del predicativo. Criterio semántico. El adjetivo es aquella clase de palabra que va junto al sustantivo para calificarlo, señalando características o cualidades, o determinarlo, señalando cantidad, orden, ubicación, posesión. Clases de adjetivos. Adjetivos calificativos, adjetivos determinativos. ¿Ya? Lo que más usamos nosotros jóvenes son los adjetivos calificativos, que son las palabras que designan cualidades, características. Toda palabra que indica una característica, una cualidad del sustantivo, es un adjetivo. Yo tengo la palabra televisor. Televisor es un sustantivo porque es el nombre de un aparato, es un sustantivo. Una característica del televisor, grande. Otra característica, negro. Otra característica, bonito. Ya, grande, negro, bonito son adjetivos. Toda palabra que indique características o cualidades son adjetivos. ¿Qué tipo de adjetivos? Calificativos. Los adjetivos calificativos. Y los adjetivos calificativos pueden ser de dos tipos, explicativos o epítetos y adjetivos especificativos. Los adjetivos determinativos pueden ser de, varias formas, miren, pueden ser numerales, demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. O sea, los podemos clasificar de 6 formas. En cambio, los adjetivos calificativos solamente pueden ser explicativos o especificativos. ¿Cómo te das cuenta que un adjetivo es explicativo? Porque es el adjetivo que indica una característica obvia del sustantivo, un adjetivo explicativo. Por decir, digo, lenta tortuga. Yo sé que las tortugas son lentas. Ese es un adjetivo explicativo llamado también epíteto. Yo puedo decir, roja sangre. Yo sé que tradicionalmente la sangre es roja. Entonces esa característica es obvia. Eso es un adjetivo explicativo. En cambio, los adjetivos especificativos indican características que no son obvias. Yo puedo decir rosa amarilla. Rosa amarilla. Yo sé que las rosas normalmente son rojas, pero también pueden haber rosas amarillas. Entonces, amarilla es un adjetivo especificativo. Yo puedo decir hombre bondadoso. La palabra bondadoso es una característica del hombre. Ese es un adjetivo especificativo. No es una característica obvia, porque no todos los hombres son bondadosos. Bien, los adjetivos determinativos pueden ser numerales, demostrativos, posesivos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. Creo que ahora nos vamos a dedicar a recordar a los adjetivos determinativos. A ver, bueno. Adjetivos calificativos, acá hay una explicación adicional. Son los que tienen significado fijo, por lo tanto modifican al sustantivo, indicando características o cualidades. Ejemplo, perro, agresivo, grande, negro. Ya. Estos son los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos pueden ser explicativos o epítetos, como ya te expliqué. Ejemplo, verde prado. El prado siempre va a ser verde. Radiante sol. El sol bota rayos, por lo tanto es radiante. Blanca nieve, claro, la nieve siempre es blanca. Estos son adjetivos explicativos llamados también epítetos. Los adjetivos especificativos. Ya no alcanzó, ya no importa, ya te lo expliqué. Los adjetivos especificativos son aquellos que no indican características obvias del sustantivo. Ejemplo, hombre renegón. Ya está, renegón vendría a ser el adjetivo especificativo porque no todos los hombres son renegones. Esa es una característica que no es obvia. Los adjetivos determinativos, a su vez, se pueden clasificar. ¿Cuáles son? Son los numerales, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los relativos, interrogativos y exclamativos. ¿Cuántos? Los adjetivos numerales, nomás jovencitos, tienen otra subclasificación. Los adjetivos numerales son los que modifican al sustantivo expresando cantidad, orden, parte, repetición o distribución. Pueden ser
Dentro de los numerales encontramos los cardinales, los ordinales, los partitivos, los múltiplos, los distributivos. ¿Cómo así? Te pregunta en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un adjetivo cardinal? ¿Cuáles son los adjetivos cardinales? Los números naturales, 3, 7, 9, 20, 100. Ah, ya. Ejemplo, 4 perros. 4 es un adjetivo cardinal. ¿Qué tipo de adjetivo cardinal? Los adjetivos cardinales están dentro de la clasificación de adjetivos numerales. ¿Ya? Bien, los números naturales. Adjetivos ordinales. Ah, los que indican orden. Ejemplo, segundo, cuarto, octavo, vigésimo. Ah, ejemplo, llegó en tercer lugar. Ah, tercer es el adjetivo ordinal. Indica orden. Adjetivos partitivos. Indican fracción, división. Medio, cuarta, octava, décima. Ah, ya, ya, ya. Adjetivos partitivos. Ejemplos. Me dio media manzana. Media manzana. Ah, ya, ya. O sea, media es un adjetivo partitivo, porque no me indica algo completo, sino solamente una parte. Me dio la cuarta parte de la manzana. Cuarta, adjetivo partitivo. Adjetivos múltiplos son los que indican multiplicación, más de uno, doble, triple, cuádruple, quíntuple. Ah, ejemplo, doble ración. Ah, doble ración. La palabra doble es un adjetivo múltiplo, indica más de uno. Adjetivo distributivo. La gramática tradicional nos dice que el único adjetivo distributivo es la palabra sendos, sendos. Ejemplo, dio sendos besos a sus admiradores. ¿Qué significa sendos? Uno para cada uno. Ah, o sea, dio un beso a cada admirador. Dio sendos besos a sus admiradores. Da adjetivo distributivo. La gramática moderna nos dice que la palabra cada también es un adjetivo distributivo. ¿Sí? De a cada hombre lo que le corresponde. ¿Ya? Bien, adjetivo. Entonces, miren, los cardinales, los ordinales, los partitivos, los múltiplos, los distributivos, se encuentran dentro de los adjetivos numerales. Los adjetivos numerales se encuentran dentro de los adjetivos determinativos. Clases de adjetivos determinativos, los numerales, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los relativos, interrogativos y exclamativos. Hemos hablado solamente de los numerales. Vamos a recordar el resto ahora. Adjetivos demostrativos. Son los que indican el lugar donde se hayan situado los seres u objetos con relación a los que hablan. ¿Cuáles son los adjetivos demostrativos? Este, ese, aquel, con sus plurales. Estos, esos, aquellos, con sus femeninos. Esta, esa, aquella. Ah, ya, adjetivos demostrativos. Ejemplo, este gato. Si yo digo este gato, quiere decir que el gato está cerca de mí. Si yo digo ese gato, quiere decir que el gato está un poco distante de mí. Si yo digo aquel gato, quiere decir que ese gato está lejos. Por eso dice, son los que indican el lugar donde se hayan situados los seres u objetos con relación a los que hablan. Este, ese, aquel. Hay algo que te tienes que dar cuenta. Para que sea considerado adjetivo, tiene que ir al lado de un sustantivo. Si no va al lado de un sustantivo, este adjetivo demostrativo deja de ser adjetivo demostrativo y sería pronombre demostrativo. Bien, adjetivos posesivos. Son los que indican posesión o pertenencia. Mi, tú, su, nuestro. Ah, los adjetivos posesivos indican posesión o pertenencia. Nosotros hemos estudiado mi con tilde, mi sin tilde, ¿no? Mi no lleva tilde cuando es adjetivo posesivo. Ejemplo, mi celular. Este mi indica que el celular me pertenece. Una característica de los adjetivos posesivos es que obligatoriamente tienen que tener al lado un sustantivo. Si no, serían pronombres. También existen pronombres posesivos. Adjetivos indefinidos. Determinan de una manera vaga, imprecisa e inexacta la extensión del sustantivo. Ejemplo, algún, varios, pocos, muchos. Ah, no sé cuántos son. Algunos, varios, pocos, muchos. Ejemplo, algunos estudiantes ingresaron. ¿Cuántos? Algunos. ¿Cuáles son? Algunos. Ah, algunos estudiantes. Algunos es un adjetivo indefinido porque me dan de manera imprecisa, describen de manera imprecisa al sustantivo. Ahora, para que algunos sea un adjetivo, para que los adjetivos indefinidos sean considerados adjetivos, tiene que tener al lado un sustantivo, algunos estudiantes. Si acá dijera algunos ingresaron, ya no sería adjetivo, sería pronombre indefinido. Adjetivos relativos. El único adjetivo relativo es cuyo, con sus variantes cuya, cuyos, cuyas. Ah, ejemplo, el vecino cuya hija es abogada falleció. La palabra cuya
es un adjetivo. ¿De qué tipo? Relativo. Y es el único adjetivo relativo que existe en el idioma español. Está al lado del sustantivo hija en este caso. El vecino, cuya hija es abogada, falleció. Adjetivos interrogativos y exclamativos. La palabra qué, cuál, cuántos. Siempre que vayan delante del sustantivo en interrogaciones o exclamaciones. La palabra qué, cuál, cuántos van a ser adjetivos interrogativos o exclamativos siempre y cuando tengan al lado un sustantivo. Por ejemplo, estás caminando por la calle y ves una chica muy bonita y dices, ¡qué mujer! Mujer es un sustantivo. ¿Qué vendría a ser un adjetivo? ¿De qué tipo? Exclamativo. ¿Cuál dato es falso? Dato es el sustantivo. ¿Cuál? Adjetivo interrogativo. ¿Cuántas hermanas tienes? Hermanas es el sustantivo. ¿Cuántas? El adjetivo interrogativo. Para que sea adjetivo tiene que tener al lado un sustantivo. Bien. Criterio morfológico. El adjetivo es una palabra variable porque presenta variaciones o accidentes gramaticales de género, masculino o femenino, número, singular, plural. Y grado. Miren, el sustantivo solamente tenía accidente gramatical de género y número. El adjetivo presenta accidente gramatical de género, número y grado. Grado positivo, grado comparativo, grado superlativo. En cuanto al género y el número, el adjetivo debe adecuarse al género y al número del sustantivo. Si yo tengo niño, está en singular, y está en masculino, el adjetivo debe estar también en singular y en masculino. Niño cansado, no puedo decir niño cansada, no. Pero si el sustantivo está en femenino y en plural, el adjetivo también tiene que estar en femenino y en plural. Niñas cansadas, ¿ya? A eso se refiere. El adjetivo entonces también es una palabra variable, porque presenta morfemas flexivos, variaciones de o accidentes gramaticales de género, número y grado. ¿Qué es el grado acá? Los grados del adjetivo. El adjetivo calificativo no solo sufre variaciones de género y número, sino también de grado. Y puede ser grado positivo, grado comparativo, grado superlativo. Te pregunta en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta el adjetivo en grado superlativo? ¿O en grado comparativo? ¿O en grado positivo? Tú tienes que saberlo. Es muy fácil. Tengo el adjetivo bella. Solamente el adjetivo calificativo puede presentar estos grados. Grado positivo, grado comparativo, grado superlativo. ¿Ya? El adjetivo bella. En una oración lo pongo en grado positivo. Sandra es bella. Ya, el adjetivo bella, una característica de Sandra. Sandra es bella. Esto en grado positivo porque nos muestra la característica tal y cual como es, sin magnificarla o disminuirla. Grado positivo. Ahora, el adjetivo bella lo voy a poner en grado comparativo. Comparativo de igualdad. Sandra es tan bella como Sonia. Tan bella. Siempre para expresar el comparativo de igualdad utilizo el tan y el como. Es tan bella como Sonia. Ya. Puede ser un comparativo de inferioridad. Sandra es menos bella que Sonia. Menos que. Para indicar el grado comparativo de inferioridad, al lado del adjetivo utilizo las palabras menos que. Sandra es menos bella que Sonia. Estoy comparando la belleza de Sandra con Sonia. Por eso se llama grado comparativo. Podría ser comparativo de superioridad. Sandra es más bella que Sonia, igualmente. Estoy comparando, pero es un comparativo de superioridad porque utilizo los, eh, eh, los, las palabras adicionales más y que para expresar ese grado comparativo de superioridad, ¿ya? Entonces, si yo te dijera, a ver, tienes la palabra ahora tú feo, ya que es un adjetivo también feo, pues una característica. Dímelo en grado comparativo de inferioridad, pues tú tendrías que decir Raúl de inferioridad. Raúl es menos feo que Pablo, ya. Y dilo en grado comparativo de superioridad. Raúl es más feo que Pablo. Ya está. Grado superlativo, te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta al adjetivo en grado superlativo? Tienes que fijarte una oración que existe, que tenga al adjetivo en su grado máximo, por eso es superlativo, expresa la característica en su grado máximo. Tengo el primer ejemplo. Sandra es la más bella del mundo. Ese es superlativo relativo. Y si fuera estudioso, profesor, podría decir, Jonás es el más estudioso de la clase. También está en grado superlativo relativo. Expresa al adjetivo en su grado máximo, pero se llama superlativo relativo. ¿Por qué relativo? Porque no puede evitar hacer una comparación. Se relaciona con el comparativo también. Sandra es la más bella del mundo. Estoy comparando la belleza de Sandra con las del resto del mundo. Podría ser, Sandra es la más bella del salón. Igual.
Estoy comparando la belleza de Sandra con la del resto de las mujeres del salón. Ya. Pero puede ser también superlativo absoluto. El superlativo absoluto más fácil todavía. Cuando el verbo tiene la terminación ísimo, ísima, érrimo, érrima. Por decir, sustantivo superlativo de bella, superlativo absoluto, de bella, bellísima, Sandra es bellísima, de feo, feísimo, ya. Eh, de grande, grandísimo, ya. De lindo, lindísimo, ya. Y de libre, ya. De libre no es librísimo, de libre es libérrimo, libérrimo, ¿no? Libérrimo. De pobre no es pobrísimo, superlativo absoluto, no. De pobre es paupérrimo, paupérrimo. ¿Ya? Bien. El verbo. Vamos con el verbo. Criterio sintáctico. El verbo es aquella clase de palabra que cumple la función privativa del núcleo del predicado verbal. Ejemplo, Andrea camina por los techos. Desde el punto de vista sintáctico, el verbo cumple la función del núcleo del predicado. Andrea camina por los techos. Sujeto. ¿Quién camina por los techos, Andrea? ¿Cómo reconozco el predicado? Al sujeto le pregunto ¿qué se dice de Andrea? Que camina por los techos. Camina por los techos es el predicado. El núcleo del predicado, el verbo caminar. La teoría me dice, el verbo es aquella clase de palabra que cumple la función privativa del núcleo del predicado verbal. Siempre que en tu predicado haya un verbo, tienes que colocarlo como núcleo. Va a ser el núcleo, el núcleo. Siempre que en tu predicado haya un verbo. Hay predicados que no tienen verbo, pero la mayoría de predicados tienen un verbo. Entonces, si tu predicado tiene un verbo, ese verbo se transforma en su núcleo. Profesor, me he olvidado el concepto de verbo. Acá vamos a repasar. Criterio semántico, ¿qué es el verbo? El verbo es aquella clase de palabra que expresa acción, estado, sentimiento. Uy, existen cantidad de definiciones del verbo. Y esta es una de ellas, la más pequeña, la más reducida también, para que lo entendamos el repaso más rápido. El verbo es aquella clase de palabra que expresa acción, estado, sentimiento. Expresa acción. Arturo baila salsa. El verbo bailar expresa acción. Estado. Rodrigo está contento. El verbo está expresa estado. Perla, el verbo también expresa sentimiento. Perla ama a Florentino. El verbo amar expresa sentimiento. Bien, clases de verbos. Los verbos pueden ser verbos copulativos y verbos no copulativos. Dos clases de verbos de manera general. ¿Qué es un verbo copulativo? Son los verbos que carecen de significado real, por lo tanto reclaman la presencia de un predicativo. El predicativo completa el sentido del predicado y por lo tanto de la oración. Los verbos copulativos solo sirven de unión entre el sujeto y el predicado. ¿Cuáles son los verbos copulativos por excelencia, jovencitos? Son el verbo ser y el verbo estar. En inglés sería el verbo to be, ¿no? El verbo ser y el verbo estar son los verbos copulativos por excelencia. ¿Por qué? Porque estas palabras por sí solas no tienen un significado importante, contundente. En cambio, el verbo llorar no es un verbo copulativo, porque sí tiene un significado importante. Yo digo, Roberto lloró, punto. Ahí termina mi oración. Sujeto, Roberto, predicado, lloró. Pero en el caso del verbo ser y estar, el verbo ser, ¿no? Carlos es ingeniero. Yo no puedo decir Carlos es punto. Yo sé que ese es verbo, pero no le puedo poner punto acá. ¿Por qué? Porque la palabra es no me vale por sí sola para formar predicado. Necesita de un elemento adicional que le ayude a formar predicado. Esos son los verbos copulativos. Carlos es ingeniero. Ese elemento adicional se llama predicativo. Por eso dice, son los verbos que carecen de significado real. Por lo tanto, reclaman la presencia de un predicativo. El predicativo completa el sentido del predicado y por lo tanto de la oración. Ingeniero vendría a ser un predicativo. Marduli está, punto. No puedo colocar punto porque el verbo está no tiene un significado contundente que le permita formar por sí solo predicado. Marduli está loca. Ya, loca. Este elemento ayuda a formar predicado al verbo está. Se llama predicativo. Estos son verbos copulativos. Los verbos copulativos por excelencia son el verbo ser, en el caso de es, conjugaciones del verbo ser. Yo soy, tú eres, él es, él está, él estaba. No. Conjugaciones del verbo estar. Yo estaba, tú estabas. Ahí está el verbo estar, ¿no? Pero también pueden funcionar los verbos parecer, resultar, permanecer, quedar. El verbo quedar, el verbo permanecer, el verbo resultar, el verbo parecer, también son considerados verbos copulativos. Pero ¿cuáles son los que más usamos? El verbo ser o el verbo estar, como en este caso, es del verbo ser, está del verbo estar. Los verbos no copulativos son todos los demás verbos de nuestro idioma. No exigen
un predicativo obligatorio. Los verbos no copulativos sí tienen una significación léxica plena. A todos los demás verbos jóvenes son verbos no copulativos. Ejemplo, el verbo bailar, el verbo llorar, el verbo caminar, el verbo reclamar, el verbo manejar, el verbo barrer. Uf, miles y miles de verbos. Ejemplo, Lorenza baila en el teatro. Verbo no copulativo, baila. ¿Y por qué se le llama no copulativo? Porque tiene un significado importante. Pedro lloró, punto. Lloró, lloró es un verbo no copulativo. ¿Y por qué es no copulativo? Porque tiene un significado importante. Bien. Clases de verbos no copulativos. Por la presencia del objeto directo, los verbos no copulativos pueden ser transitivos e intransitivos. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta un verbo transitivo? Fácil es. El verbo transitivo es aquel que lleva objeto directo. El objeto directo se reconoce preguntándole al verbo qué o a quién. Ejemplo, Marcos compra juguetes. El verbo comprar es un verbo transitivo. ¿Por qué? Porque tiene objeto directo. ¿Cómo te das cuenta que tiene objeto directo? Al verbo tienes que preguntarle qué. La pregunta por excelencia es qué. Sujeto, Marco. ¿Qué se dice de Marco? Que compra juguetes. Compra juguetes es mi predicado. Dentro del predicado tiene que haber objeto directo para que este verbo sea considerado transitivo. ¿Cómo reconozco el objeto directo? Preguntándole al verbo que, ¿qué compra Marcos? Juguetes. Ah, no hay duda que juguetes es el objeto directo. Y si este verbo tiene objeto directo, es un verbo transitivo. Ah, ya, ya. Yo puedo decir, Sonia lava pañales. Sujeto, Sonia. Predicado, ¿qué se dice de Sonia que lava pañales? El verbo lavar, ¿será verbo transitivo? A ver, voy a comprobarlo. Al verbo le tengo que preguntar ¿qué lava Sonia? Pañales. Pañales es el objeto directo entonces. Y todo verbo que tiene objeto directo es un verbo transitivo. Verbos intransitivos. Son los verbos que no llevan objeto directo. Hay verbos intransitivos por excelencia como dormir, vivir, morir, sonreír, nacer, pues sus significados les impiden tener objeto directo. El verbo dormir jamás va a tener objeto directo. El verbo nacer, el verbo sonreír, el verbo morir, vivir. Por lo tanto, siempre van a ser verbos intransitivos. María duerme en la noche. María duerme en la noche. Sujeto María, predicado duerme en la noche. Pregunto al verbo, ¿qué duerme en la noche? María, pero María está en el sujeto, no. El objeto directo tiene que estar dentro del predicado. Y el verbo nacer, sonreír, morir, vivir, dormir, nunca van a tener objeto directo, así que siempre van a ser verbos intransitivos, porque no se les puede poner un objeto directo. Ejemplo, Luz nació en enero. Sujeto, Luz, predicado, nació en enero. Nació es un verbo. ¿De qué tipo? Transitivo. Perdón, intransitivo, porque no tiene objeto directo. ¿Cómo lo sé? Al verbo le pregunto qué, para ver si hay objeto directo. ¿Qué nació Luz? ¿Qué nació Luz? Hasta suena ilógico. Por lo tanto, la respuesta no es en enero. Este verbo no tiene objeto directo. Y si no tiene objeto directo, es un verbo intransitivo. Por la presencia o no del sujeto. Los verbos pueden ser verbos personales, verbos impersonales. Verbos personales son aquellos verbos cuyos sujetos existen y pueden ser reconocidos, sean expresos o tácitos. Un verbo personal es aquel verbo que tiene sujeto, ya sea expreso o tácito. Ejemplo, Susan canta bien. ¿Quién canta bien? Susan. Ah, Susan es el sujeto. Este es un verbo personal. ¿Por qué tiene un sujeto? Ahora, el segundo ejemplo. Declamamos en el colegio. ¿Quiénes declamamos en el colegio nosotros? Nosotros es el sujeto, pero el sujeto no está presente. Es un sujeto tácito, pero lo puedo deducir. Nosotros declamamos en el colegio. Sujeto tácito. También declamamos es considerado un verbo personal. ¿Por qué? Al igual que canta. Porque tiene sujeto, ya sea expreso, que está presente, o ya sea tácito. En cambio, los verbos impersonales son aquellos verbos cuyos sujetos son no conocidos o no definidos. Se considera que estos verbos tienen sujeto cero porque nunca se le podrá reconocer. Sujeto cero porque nunca se le podrá reconocer. Ejemplo, anocheció con vientos. Ah, estos verbos que indican fenómenos meteorológicos jamás van a tener un sujeto. Siempre van a considerarse verbos impersonales, porque no se les puede poner un sujeto. ¿Quién realiza la acción de anochecer? No se puede, no se puede establecer. Son verbos impersonales. Hay otros verbos que funcionan como impersonales de acuerdo al tipo de oración. Hizo mucha calor. Hizo mucha calor. ¿Quién realiza la acción de hacer mucha calor? No se puede. Entonces, hizo es considerado un verbo
impersonal, así como está en este momento. Es considerado un verbo impersonal por esta oración. ¿Ya? En cambio, estos verbos son personales porque sí se les puede poner un sujeto. Profesor, pero ¿hizo yo le puedo poner un sujeto? Claro que sí. Roberto hizo la tarea. Sujeto, Roberto. En esa oración, hizo es un verbo personal. Pero en esta oración, hizo mucha calor, no sé quién realiza la acción. Acá hizo es un verbo impersonal, porque no se le puede poner sujeto. Los verbos impersonales por excelencia expresan fenómenos meteorológicos o fenómenos astrológicos. Ejemplo de verbos impersonales: amanecer, garuar, llover, lloviznar, relampaguear, granizar. Criterio morfológico. El verbo es aquella clase de palabra variable que presenta accidentes gramaticales. Morfemas flexivos. El verbo presenta accidente gramatical de modo, tiempo, número, persona y aspecto. Los morfemas flexivos son la parte variable de los verbos que nos informan sobre la persona, primera, segunda o tercera persona. Número, singular, plural. Tiempo, presente, pasado y futuro. Modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Y aspecto, perfectivo e imperfectivo. Uy, tantos accidentes gramaticales sin el verbo, sí. El accidente gramatical que no tiene es de género. El verbo no tiene género masculino o femenino y el verbo no tiene grado, como sí el adjetivo, ¿no? El verbo no tiene grado ni tampoco tiene género. El morfema de modo. Cómo el hablante afronta la realización de la acción verbal, la que puede considerar como real, irreal o una orden. Tenemos los siguientes modos. Modo indicativo. El hablante presenta la acción como algo real y objetivo, cuya realización se siente muy seguro. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas presenta el verbo en modo indicativo? Fácil. El verbo expresa una acción real. Ejemplo, los comerciantes venden sus productos. Abel lavará su auto. El verbo expresa una acción real. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes oraciones presenta el verbo en modo subjuntivo? El hablante presenta la acción verbal de una manera subjetiva, solo como algo pensado, deseado o supuesto, pero no real. Por esta razón, los verbos admiten un adverbio de duda o deseo. Ejemplo, el modo indicativo era los comerciantes venden sus productos. Modo subjuntivo, ojalá los comerciantes vendan sus productos. Ah, el verbo está en modo subjuntivo. El modo indicativo era Abel lavará su auto. El modo subjuntivo, una acción no real. Tal vez Abel lave su auto. Ah, el verbo está en modo subjuntivo. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes oraciones presenta el verbo en modo imperativo? Fácil. El hablante presenta la acción verbal con sentido de sugerencia, ruego, orden o mandato. Ejemplo, venda sus productos ahora. Abel, lava tu auto. Ah, imperativo, su nombre lo dice. Indica orden, mandato o puede ser ruego también. Por favor, no me mates. Ah, modo imperativo. Terminamos con formas no personales del verbo. Las formas no personales del verbo son el infinitivo, el gerundio y el participio. Son llamados también verboides. Formas no personales del verbo, llamados también verboides. Infinitivo, gerundio, participio. Te preguntan en el examen, ¿cuál de las siguientes alternativas tiene al verbo en infinitivo? ¿O tiene al verbo en gerundio? ¿O tiene al verbo en participio? Fácil. Reconoces que el verbo está en infinitivo porque no ha sido conjugado. Tiene la terminación ar, ir. Ejemplo, amar, comer, vivir. Ah, el verbo no ha sido conjugado. El verbo termina en ar, en er, en ir. Ese es un verbo en infinitivo. Verbo en gerundio, fácil. Reconoces que un verbo está en gerundio porque tiene la terminación ando, yendo. De amar sería amando. De beber sería bebiendo. De comer sería comiendo. De vivir sería viviendo. Ah, ya, ese es el verbo que está en gerundio. Y en participio, fácil. El verbo tiene la terminación adoído por excelencia. Adoído. Y también irregularmente tiene la terminación so, to, cho. De amar sería amado, de callar sería callado, de salir sería salido, de comer sería comido en participio, de vivir sería en participio vivido. Ah, pero también tiene la terminación irregular de so, to, cho. De imprimir, no puedo decir imprimido o puedo decir impreso. De ver, no puedo decir vido, tengo que decir visto, yo he visto. De hacer, no puedo decir ha sido, yo he sido, no, yo he hecho la terminación, ¿no? Esos son los verbos que están en participio. Bien, jovencitos, rápidamente, a ver, vamos a pasar a la práctica. Vamos a compartir de este bobeto la práctica y vamos a dictar sus claves, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos acá? Ejercicios propuestos. Uy, ¿qué pasó acá? A ver. Ya está. Acá tienen toda la información para que repasen, lean lo que no hemos alcanzado también a repasar por cuestión de la hora, también lo lean acá en su material. Acá tenemos los ejercicios con sus soluciones. ¿Da? Ejercicios propuestos, jóvenes. Pregunta número 1. La respuesta de la pregunta número 1 dice,
En la expresión, esas alumnas inteligentes compraron 5 libros muy novedosos. ¿Cuántos? Dice, ¿cuántos adjetivos hay? Primer adjetivo, esas. Segundo adjetivo, inteligentes. Tercer adjetivo, 5. Cuarto adjetivo, novedosos. La respuesta es la letra C, 4 adjetivos. Pregunta número 2. La respuesta es la letra B de bueno, 4 adjetivos. Pregunta número 3. La respuesta es la letra D de dado, 8 adjetivos. Pregunta número 4. La respuesta es la letra D de dado, esa caterva. Ahí está el adjetivo colectivo, ¿no? El sustantivo colectivo, perdón. Número 5. La respuesta es la letra C, Ana Fernanda. Pregunta 6. La respuesta es la letra A. Pregunta 7. La respuesta es la letra D de dado. Pregunta 8. La respuesta es la letra D de dado. Pregunta 9. La respuesta es la letra D de dado. Pregunta 10. La respuesta es la letra D de dado. Pregunta 11. La respuesta es la letra E de enano. Pregunta 12. La respuesta es la letra E de enano. Pregunta 13. La respuesta es la letra D de dado. Pregunta 14. La respuesta es la letra E de enano. Pregunta 15. La respuesta es la letra B de beso. Pregunta 16. La respuesta es la letra B de beso. Pregunta 17. Respuesta E de enano. Peyorativo o despectivo, es lo mismo. 18. La respuesta es la letra D de dado. 19. Respuesta B de beso. 20. La respuesta es la letra B de beso. 21. Respuesta D de dado. D de dado. 22. La respuesta es la letra B de beso. 23. La respuesta es la letra C. 24. La respuesta es la letra A. 25. Respuesta es la letra E de enano. 26. La respuesta es la letra A. 26. Respuesta es la letra A. 27. La respuesta es la letra C. 28. La respuesta es la letra B de beso. 29. La respuesta es la letra A. 30. La respuesta es la letra E de enano. 31. La respuesta es la letra. A ver, ¿cuál es la función que asume el verbo en la oración? Núcleo del predicado, letra A. 32. La respuesta es la letra E de enano. E de enano. 33. La respuesta es la letra C. Letra C. 34. La respuesta es la letra D de dado. D de dado. 35. Respuesta es la letra C. Letra C. Bien, jovencitos, ahí nos vamos a quedar. La hora nuevamente nos ha ganado de manera rápida. Vamos a dejar de compartir. Nos vemos la